En el piso está ella, la señorita del programa, la que todos están esperando para escuchar, Mayra Arena. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Estoy que no puedo caminar por el piso de los nervios que tengo, así que me vas a tener que tener un montón de paciencia. Pero bueno, voy a dar lo mejor, eso te lo aseguro. Lo voy a dar todo. Pero escúcheme, sábado, cuarentena, más de 100 días de cuarentena, ¿qué mejor que hacer radio? Y hablar de lo que nos gusta, temas coyunturales. Hablar de lo que nos gusta, hablar de algún temita que pida la gente, hablar de las cosas que no se hablan, así que estaremos intentando dar lo mejor. ¿Usted cómo ha estado en la semana? ¿Ansioso? Bien. ¿Practicó? Usted tiene más cancha, ¿no? Siempre digo que no voy a terapia porque mi terapia es hacer radio. Siempre me encanta decir esa frase. ¿Te desquitas con la gente? No, me gusta la radio. El estudio para mí es terapéutico, así que estar en un estudio de radio es lo mejor que me puede pasar. Bueno, yo practiqué toda la semana y en mi práctica lo traté de usted todo el tiempo, así que ahora aunque quiera no va a haber manera de tutearlo. No pasa nada. Al que le pregunto si lo vamos a poder tutear es a Pablo Cano. ¿Está ahí? Hola, Pablo. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, como si estuvieras acá. ¿Fuerte, claro? Mira, atención, por favor. ¿Vos sos Mayra Arena? Yo soy Mayra Arena. ¿Sos la que te invitaron a la presentación de un libro del actual canciller y le dijiste básicamente que era un choto? Sí. Soy esa misma. ¿Y por qué estás nerviosa con esto? Ay, porque, no sé, te juro que la verdad que camino por las paredes. Acá está de testigo el compañero Maxi y la producción. Están tratando de levantarme como pueden, pero no lo sé, qué sé yo. Hoy se lo dediqué a mis vecinos, que son como mis padrinos del alma. No sé, esto es un laburo que siempre quise tener, pero en este momento la verdad es que no, se me vino todo encima. No me salen ni siquiera las palabras. Sobreviví a la primera hora. Vamos a ver si sobrevivo a la segunda. No, pero ¿por qué? Bueno, ahora me la sube el invitado que vamos a tener. Sí, vamos a tratar de conectarnos con Felipe Piña, porque el pasado 1 de julio se cumplieron 46 años de la muerte del general Perón. Bueno, ¿quién mejor para hablar de la historia de quién fue Perón como Felipe, Perón joven? Peronismo genera también, o todo es culpa de Perón, o mis amigos, por ejemplo, todo lo inventó Perón. Sí. O sea, el peronismo despierta pasiones que otros movimientos políticos no han logrado despertar, y la verdad es que es algo que te guste o no te guste, o te guste más o un poco menos, lo que generó el peronismo en Argentina es algo que se estudia en universidades de todo el mundo, así que me encantaría, espero que podamos poder preguntarle al señor Piña cuál es su opinión al respecto. Y es lo que define, me parece, a la Argentina, al argentino en general, porque las pasiones no están solamente en el peronismo, están en todos los ámbitos ¿qué cosas sociales. pensás? Por ejemplo, yo también, algo que me permite ver frente a qué separa una persona es, por ejemplo, cómo le dice al Diego. Si le dicen Diego o Maradona. No digo que haya que decirle de una o de la otra, pero yo creo que puedes concluir un par de cositas viendo si le dice Diego Maradona. Hay varias cosas que el argentinómetro el argentinómetro mío pasa por el Diego muchas veces en muchas cuestiones. Bueno, con el peronismo también me pasa, no sé, por el asado, por eso me cuesta a mí un poquito entender el tema del veganismo. No sé por dónde les pasa a usted, señor Cano. Sí. Tenemos a Piña. Sí, lo tenemos ahora. Primero lo primero. Lo tenemos a Felipe, decía que no necesita presentación, ya lo conocemos todos, lo admiramos todos a Felipe Piña. ¿Cómo te va, Felipe? Te saluda Maxi Diluvio aquí en Radio del Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Bien, costó comunicarnos, ¿no? Estábamos con las líneas. Sí, yo los escucho medio mal, no sé ustedes. A ver, ahora vamos a tratar de subirte un poco el retorno, a ver cómo nos escuchás. Y preguntarte, ¿no? ¿Cómo estás llevando la cuarentena? Más de 100 días de esta cuarentena, ¿cómo la estás llevando vos? Y si te enganchaste con otra cosa que no sea la historia. Sí, al principio, viste, hubo como una hiperactividad de bueno, te agarraba una cosa de hacer cosas, vivos, esto, el otro. Después me fui calmando y la fui tomando con soda, digamos, y bueno, bien, la verdad que bien, porque bueno, estoy escribiendo, estoy leyendo, atento a lo que pasa, pero sin intoxicarme con la tele todo el tiempo, ese tipo de cosas que son tan dañinas, informado, por supuesto, pero no enloquecido, ¿no?
Así que bien, bastante bien dentro de todo, muy preocupado por supuesto como todo el mundo, pero bueno, en lo personal bastante bien. Sé que tenés un gusto muy grande por la música, por tradición. Tu papá trabajaba con grandes músicos del folclore argentino, ¿no? Sí, en la Camerata Bariloche también. Sí, ahí heredé un poco la beta musical. Lamentablemente no para tocar instrumentos, que es una frustración, pero sí para escuchar música. Me encanta la música, subo todos los días a mis redes música y vivo con música, ¿no? Escribo con música, escucho música muy variada, de todo tipo. Así que sí, es una parte fundamental de mi vida la música. Decíamos que previo a hablarlo con vos, se cumplió el 1 de julio 46 años de la muerte de General Perón, y es difícil explicar quién fue Perón, ni hablar lo que es explicar el peronismo. Si viene hoy un extraterrestre que hay en nuestro país y le tenemos que explicar lo que fue el peronismo y el antiperonismo, es muy difícil explicárselo en pocas palabras. Pero ¿cómo nos podrías vos a nosotros bajar aquí a los oyentes quién fue Perón? El Perón joven, bueno, el Perón presidente. Es muy difícil porque hay muchos Perones. Hay un muy buen libro que se llama Los Cuatro Peronismos, que habla de los distintos momentos de Perón y cómo fue cambiando su apreciación del mundo. Fue claramente uno de los líderes políticos más importantes del siglo XX en Argentina, por lo menos, sin duda. Creador de un movimiento muy original, digamos, que tomaba elementos muy diversos de otras corrientes políticas, en un momento del mundo muy particular, que fue el fin de la guerra, ¿no? El fin de la Segunda Guerra Mundial, que marcaba un alineamiento muy claro de Occidente con Estados Unidos y el resto de los países, algunos con la Unión Soviética, y Perón eligió una posición distinta. Empezamos la tercera posición, que no le resultó fácil sostenerla, por supuesto, y con un modelo productivo, modelo que tenía que se entendía de desarrollo interno y de consolidación del mercado interno, que se pudo concretar bastante, digamos. No hacía falta más tiempo, evidentemente, y las condiciones no eran fáciles. Había mercados cerrados, un boicot muy fuerte de los Estados Unidos, etcétera. Creo que fue una etapa muy interesante para la Argentina, no exenta de sus contradicciones, por supuesto, de los problemas con la oposición, de cierto autoritarismo que también formó parte de aquel modelo, ¿no? Es todo eso. A mí me molesta mucho cuando se recorta, ¿no? Cuando se habla solamente de los aspectos positivos o solamente de los aspectos negativos, que claramente eso no es hacer historia, ¿no? Pero bueno, por supuesto, una figura enorme de la política argentina que trasciende, y bueno, y seguimos, se sigue hablando de él, y de hecho su movimiento está en el gobierno en este momento, ¿no? Me das pie cuando decís que se recorta. ¿Cuándo nace el antiperonismo? ¿Cuándo nace ese mito de que el peronismo es el eje de todos los males de la Argentina? Porque sigue vigente hasta hoy ese latiguillo, ese cliché de que todo lo que pasa, todo lo negativo de la Argentina es culpa del peronismo y del nacimiento de Perón. Yo creo que es previo al peronismo, esa concepción elitista, ¿Con Irigoyen? Con algunos sectores medios se identifican con esa lectura sobre los pobres, sobre los sectores populares. O sea, yo diría que el gorilismo es previo al peronismo de alguna manera, pero por supuesto con el peronismo encuentra una excusa perfecta, porque es un movimiento que se identifica claramente con los sectores populares y los sectores populares con él. Entonces era fácil poner todo el odio de clase en un movimiento, en dos personas como fueron Perón y Evita, y a partir de entonces efectivamente todos los males de la Argentina están ahí, no en las dictaduras, no en los gobiernos calamitosos que tuvimos después, sino solamente en el peronismo, que incluso, bueno, se cometen en ridiculeces como decir 70 años de peronismo, ¿no? Que como si la Argentina hubiera sido gobernada por el peronismo durante 70 años, lo cual es desconocer la historia y pasar por alto la dictadura Onganía, la Libertadora, bueno, montones de gobiernos que transcurrieron en los 70 años, que no tuvieron el peronismo estuvo proscripto, Felipe, estuvo proscripto 18 años, ¿no? El peronismo. Claro, por eso digo. Entonces imagínate hablar de 70 años de peronismo y decirlo con tanta liviandad, y que el país fue peronista durante todo este tiempo. Bueno, no tiene sentido ni debatirlo, ¿no? Simplemente aclararlo numéricamente, pero
debatir ese concepto es perder el tiempo, seguramente. Yo no lo hago porque no tengo tiempo para esas cosas, ¿no? Digamos decir que la Argentina fue gobernada 70 años por el peronismo, bueno, decir, ya arrancamos mal, digamos, ¿no? Sí. Con todas las cosas interesantes que se podrían debatir sobre el tema, ¿no? No está pavada, digamos. Tal cual. Felipe, buenos días. Mayra Arena te saluda. Para aprovechar tus amplísimos conocimientos sobre historia, en este momento estamos en una pandemia. Vos dijiste que al principio estuviste más productivo, ahora estás más relajado. ¿Tuvimos alguna vez algo parecido? ¿La Argentina se había enfrentado alguna vez a cuarentena, aislamiento, algo similar a lo que estamos viviendo? No, para nada. Tuvimos, sí, por supuesto, epidemias, estuvimos la gripe española, que fue muy fuerte, ¿no? En 1918-19, que mató en el mundo 70 millones de personas. A la Argentina, dentro de todo, la sacó barata con apenas 15.000 muertos, que igual es una barbaridad, ¿no? Pero, digo, en el contexto mundial fue uno de los países que menos muertos tuvo. Llegó un poco más leve acá la cosa, pero en ese contexto las cuarentenas fueron más bien de barcos, cierre de teatro, cierre de espectáculos públicos y no mucho más, ¿no? Pedidos de aislamiento, y ese tipo de cosas, pero nada parecido a lo que estamos viviendo, como el mundo nunca vivió nada parecido a lo que estamos viviendo, ¿no? El mundo vivió decenas, y si nos remontamos a la antigüedad, de ahí para acá, centenares de pestes, epidemias, pandemias, pero nada como esto, en el sentido de que es absolutamente mundial, universal. No hay prácticamente lugar que no esté afectado por esto, y además el tema del aislamiento, que es algo bastante original, ¿no es cierto? Bastante novedoso dentro de lo que podría ser la historia universal, ¿no? Tal cual. Y como historiador, además, perdón, ¿no? En pleno desarrollo, o sea, hay gente que habla de esto como si ya hubiera pasado, y la verdad que no pasó para nada, no pasó para nada. Sí, la facilidad de los expertos en pandemia, ¿no? Hubo un montón de epidemiólogos que surgieron en las redes, pero vos como historiador, te pregunto, ¿pensás que nos enfrentamos ahora, va a haber un cambio de época, o pensás que va a ser más o menos lo mismo y que solo es un hecho histórico que no nos va a modificar? Es muy difícil hacer un pronóstico, ¿no? Yo creo que la pandemia saca lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? O sea, yo creo que hay en esta pandemia montones y montones de ejemplos de solidaridad, de gente realmente notable, que ayuda, que se preocupa por los demás, y otra gente que está preocupada porque en su consorcio hay un médico, ¿no? Hay de todo. Yo soy una persona optimista y no ingenua, pero ojalá que sí, ojalá que aprendamos que hay que darle otro trato al planeta, ¿no? Que no, fíjate cómo reapareció la fauna silvestre, cómo se aclararon las aguas, ¿no? Montones de cosas que estamos viendo, que nadie se salva solo, también evidentemente, ¿no? Pero bueno, ojalá que lo quieran ver, ¿no? Que la gente lo quiera ver, que las sociedades lo quieran ver, en un contexto mundial de líderes horribles, ¿no? De mucha oscuridad, los líderes tipo Boris Johnson, tipo Trump, Bolsonaro, ¿no? Que realmente es una desgracia. No nos agarró con presidentes muy simpáticos, digamos. Claro, nos toca con estos tipos, ¿viste? La verdad que sí. Pero bueno, esperemos que las sociedades, independientemente de sus jefes, tomen conciencia de lo que está pasando. Sería casi lógico, pero la lógica no suele acompañar a la historia, ¿no? O sea, no son dos materias distintas, la secundaria, ¿viste? Lógica e historia. Y en la vida un poco también. Todo indicaría que tendríamos que aprender de este desastre, ¿no? Pero no hay ninguna garantía de que sea así. Pablo, te escucha Felipe Piña. A ver, Pablo, ¿nos escuchás? Bueno, no tenemos a Pablo. Ahí se escucha. ¿Me escuchan bien ahí? Ahora sí, Pablo, lo tenés a Felipe Piña que te escucha. Felipe, buen día. Pablo Cano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Te hago 3 preguntas cortitas porque sabemos que tenés poco tiempo, y voy a apelar a una suerte de cuestionario muy sintetizado y desviado. Te preguntaría, no vale decir Facundo, ¿qué libro vos recomendás leer para entender la historia argentina? ¿Qué década de la historia argentina vos crees que es lo más interesante para poder entender nuestro devenir histórico, nuestro momento actual? Y por último,
apelando a tu gusto por la música, para vos, ¿qué artista argentino expresó mejor la historia de su tiempo y por qué? ¿Qué canción crees que resume esa elección? Bueno, es difícil un solo libro, ¿no? Es difícil un solo libro, pero yo creo que en parte recomendaría la lectura de Marechal, que es una persona que comprendió muy bien la Argentina, como en la ficción, digamos. Y después creo que es muy interesante leer la historia de Mercedes Peña, la historia argentina de Mercedes Peña, de varios tomos, que se consigue muy fácilmente porque fue reeditada, que es una visión muy interesante, muy crítica, con la que yo no coincido del todo, pero me parece realmente, en algunos casos, ¿no? En otros sí me parece brillante. Es muy buena, muy buen texto, que está accesible, ¿no? Y después yo creo que poca gente interpretó también a Argentina como Carlos Gardel, ¿no? Creo que el repertorio de Gardel es perfecto, ¿no? Si uno ve cómo se ocupó de cada momento que le tocó vivir, que no fue mucho, fueron apenas 44 años, y ponele 30 de carrera, un poco menos. Me parece que interpretó perfectamente lo que pasaba, y el otro, por supuesto, Charly García, que fue como la voz de los que no tenían voz en un momento tan tremendo como la dictadura, por ejemplo, ¿no? Felipe, la verdad que nos quedaríamos charlando con vos hasta que caiga la noche, pero sabemos que estás trabajando. Bueno. Es un placer, siempre tan apacible hablar con vos y nos explicás todo. Muchísimas gracias. Y antes de despedirte, te pregunto, ¿cómo te relacionás con los bodegones tradicionales de Buenos Aires, la comida de la abuela? Me encanta. ¿Sí? Me encanta, sí, me encanta. Me tengo que cuidar, ¿no? Por supuesto, pero... ¿Sos un tipo de bodegón? Sí, me encanta. Me encantan los bares notables, los notables y no tan notables, y los bodegones me parece que sí, donde está la cocina del pueblo, ¿no? La cocina de inventar con lo que no hay, donde no hay, y ese ambiente también que se genera en esos lugares que me encantan, que elijo muchísimas veces, ¿no? Me parece que es una de las cosas hermosas, de las tantas, ¿no?, que tiene esta ciudad maravillosa que es Buenos Aires. Me parece que es muy lindo, y hay un hermoso libro de Pietro Sorba, sí. Los bodegones, hermoso libro, sí. Además están las recetas también. Por eso vamos a tener en el último bloque, todos los sábados vamos a tener el bloque del Antigourmet, que es un movimiento de amigos que van a se sientan en los bodegones y se enseñan. Sí, los conozco, está muy bueno lo que hacen. Muy bueno lo que hacen. Uno de los fundadores va a estar acá con nosotros hablando. Gracias, Felipe, le vamos a seguir molestando. Un abrazo muy grande. Abrazo grande. Bueno, salud para todos. Abrazo grande. Qué lujo, ¿no?, poder hablar con Felipe en este primer programa de sábado, y tenemos para hacerle 2 millones de preguntas, pero bueno. Pero la calma con la que explica y la humildad con la que explica, la humildad de los que saben un montón. Ha sido maravilloso tenerlo aunque sea por teléfono. Redes, nuestra vía de comunicación en WhatsApp,